Oremos, hermanos. Bendito y alabado seas, Padre mío. Nos has concedido un Shabbat más y nos has bendecido en la semana que ha pasado. Te agradecemos inmensamente por tu bondad, tu bendición, tu cuidado. Nada nos faltó y aún nos quitaste cosas que nos hacían daño. Cosas que no sabemos, pero en el reino de los cielos sabremos de todo lo que nos guardaste, de todo lo que nos protegiste. Gracias a esa misericordia maravillosa que se extiende aún incomprensiblemente para nosotros, que nos impacientamos fácilmente, pero tu misericordia permanece hasta lo último. Señor Jesucristo, toda la honra y la gloria sean para ti y la alabanza sean para nuestro Padre Celestial, tu maravilloso Padre, que nos es revelado por medio tuyo. Señor Jesús, queremos ponernos en tus manos para que, Señor, podamos cumplir la palabra que dice que en tu nombre seremos más que vencedores. Y para la reivindicación del nombre del Padre como testimonio a este mundo, para que el mundo crea que tú nos has elegido. Bueno, mi Señor Jesucristo, en esta hora también nos ponemos en tus manos para abrir tu palabra con reverencia, con amor, con aprecio, Señor, por todo lo que ha costado tener en nuestras manos la palabra, que ahora la tenemos en un clic, tenemos muchas Biblias. Señor Jesucristo, ayúdanos para aprovechar el momento en el que vivimos, los privilegios que nos has dado. Esta generación es la más corrupta, Señor Jesucristo, pero también es la que más privilegios tiene. Tenemos muchas cosas al alcance, Señor, que tal vez en el pasado no tuvieron. Te rogamos, por favor, que nos guíes a través del estudio, que nos guíes a través del tema, que me tomes a mí, Señor Jesucristo. Me uses a tu voluntad, Señor bendito. Y el Espíritu Santo pueda visitar nuestros hogares para que seamos impresionados, podamos participar, podamos comentar. Bendito Salvador, concédenos tu bendición para el estudio. Y elevamos toda esta oración, Señor Jesús, estas peticiones. Elevamos al Padre, Señor Jesucristo, en tu precioso y divino nombre y por tu intercesión divina. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanas, vamos primero a retomar el primer sello y luego hacer recordación de lo que habíamos hablado. Bien. Apocalipsis 6, del 1 al 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Yo les propongo acá, hagamos lo siguiente. Acá los símbolos y al frente vamos colocando pues el significado, lo que todos hemos participado. Entonces aquí viene el jinete, ¿no? Jinete es el primero. Es el jinete. El otro es el caballo blanco. ¿Qué más elementos hay? A ver, ayúdenme, hermanas. Trueno, la voz de trueno, podría ser o no. Sí, claro, Sí. trueno, lo que ustedes tengan a bien encontrar allí. Listo, ¿qué más hay allí? ¿Qué elementos hay? Así podemos estudiar la palabra sacando. Cada elemento tiene su significado. Trueno, jinete, caballo blanco. ¿Qué más elementos? Corona. Corona. Arco, ¿no? ¿Corona o coronas?
Sí, señora, arco, Arco. claro. Corona o coronas. Y, corona, creo, ¿no? Ahí es todavía una sola, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Yo ¿Algún también elemento? diría que la palabra salió y venciendo Salió, y vencer, diría yo. exacto. Salió. Venciendo y para vencer, ¿no? Bueno, del Los trueno, ¿qué 7 podemos decir? sellos, ¿no? Y los 4 seres vivientes. Son como los elementos. Listo. ¿Qué podríamos decir entonces del libro de los 7 sellos? ¿Qué es? ¿Qué es? Si alguien nos pregunta, hermano, hermana, ¿qué es el libro de los 7 sellos? ¿Cómo podemos decirlo en simples palabras? Términos prácticos. A ver si no estoy mal, voy a decir algo. A ver, Eh, sería como la condición espiritual que ha habido a través del tiempo en los seres humanos o incluyendo el pueblo de Dios. bueno, de pronto basado en lo que el Señor nos ha mostrado, ¿no? Yo no le digo que no, porque puede ser que sí haya algo de eso, ¿no? Pero de pronto basado en lo que ya el Señor nos ha mostrado. Sí, desde luego, ahí está la condición de todo el mundo, ¿no? Eso sería qué contiene, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Qué es? Estaríamos contestando. ¿Qué es? Digamos en una palabra, ¿cómo definiríamos el libro de los 7 sellos? Una palabra que el Señor nos enseñó. Bueno, no sé si fue lo que vimos en Hechos de los Apóstoles, testamento, que es Ujú. el rollo del cordero, el testamento, la palabra. Es un testamento, lo que le deja un padre a su hijo, ¿no? No necesariamente que el padre va a morir, sino que es un documento donde le dice, hijo, te voy a dar esto, porque el padre es eterno, el padre no muere, es eterno. En ese sentido es un testamento. Y solo él es digno de tener ese testamento. Bueno, ¿había otra definición? ¿Una otra palabra? Si no, bueno, entonces los 4 seres vivientes, que lo puso la hermana Paola. ¿Qué podríamos decir de los 4 seres vivientes? No, ellos son los que tienen la voz de trueno, que es otra palabra que pusimos allí. Los 4 seres vivientes son los que van a le van a dar la entrada a Juan para que vea el contenido de cada sello que se va destapando, ¿no? Entonces los primeros 4 sellos, un ser viviente invita a Juan y le dice, mira, mira lo que va a suceder, ¿no? Como esa autoridad que Dios les dio a esos seres vivientes que son las primicias, ¿no? Bueno, ustedes completan esto, hermanas. Ustedes me dirán, podemos saltarnos a qué es el trueno, el jinete, quién es el jinete, qué representa el caballo blanco, qué representa la corona, el arco salió venciendo y para vencer. Por ejemplo, la hermana Ana Milena dijo entronización. ¿Dónde lo colocaría usted, hermana, esa palabra? A ver. Entronización. ¿En el jinete? Jinete. Bueno, el jinete es ¿quién es el jinete? Jesucristo, la corona Eh, sería como que, como el poder. Ah, no, la entronización sería como la corona. Y jinete sería Jesucristo. bueno, ¿está de acuerdo, hermana Ana Milena? La corona es la entronización. Claro, ese fue el que se le dieron la entronización. Eso. Sí. Esa corona se la dieron ahí en la entronización. Entonces, por eso presentan a Jesús saliendo en ese caballo con esa corona. El arco, habíamos dicho que era el evangelio. Sí, pero si tiene arco es porque ¿qué más tiene? O un arco solo sirve así nomás. Una, una flecha. Claro, Es el- tiene flechas y lo vimos en otros textos, ¿no? Porque digamos en el versículo no dice sí. explícitamente que hay flechas, pero pues uno puede con otros versículos completar y por intuición, ¿no? No necesariamente, porque para eso el Señor nos dejó esas facultades mentales. Entonces, si hay un arco es porque hay flechas, ¿no? Las flechas las flechas podrían ser los soldados de Cristo llevando el evangelio. El evangelio en sí. Entonces, el arco también es el Evangelio. Pues las Sí, flechas serían los que llevan el evangelio, ¿no? sí, ese es el evangelio. Para mí las dos no debieron haber estado separadas.
O sea, así dice el Cid. Lo que pasa es que vimos un significado de las flechas que me pareció bueno, interesante. Sí, me acuerdo. Dice, no sé si tenga con lo que leímos de Fe y Obras. La venganza de Dios, la justicia, las flechas de su ira. Juicios. Ujú. La espada de dos filos. Alguien dijo, me acuerdo, que este arco también representaban a los que llevaban el evangelio. Porque claro, uno con el arco coge y dispara las flechas, ¿no? Sí. Entonces como el instrumento, y por ahí alguien dijo, los apóstoles, podríamos decir. Los Sí, apóstoles los que nos llevan, era el instrumento de los que Jesús para llevar. transmiten. Ujú. Y el Señor Jesús en ese caballo blanco solo lleva arco y flechas, no lleva otra arma. La espada. Exactamente. Espada de dos filos. Porque lo vemos allí en Apocalipsis 19 como complemento. ¿Y esta espada qué era? La que penetra hasta los tuétanos, dijo Tommy habló la semana pasada de eso, ¿te acuerdas que nos decía que los tuétanos era Hebreos, lo más, sí, lo que estaba por dentro del hueso? de los huesos, sí. Entonces, es que como, no sé, como una representación del Espíritu Santo. Sí, porque Efesios Entonces, 6 dice la espada del Espíritu. La hermana Elcira, me acuerdo que mencionó Efesios 6, ¿no? La armadura del cristiano. 6:16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escudo, es espada. Será entonces Hebreos 4:12. No, ahí en Efesios 6 hay una parte donde habla de la espada. Era Efesios. lo que hablaba del discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ujú, Eso es eso en Hebreos, creo. es Hebreos 4:12. Sí, Acá pero está lo no de Efesios. Efesios 6, mire, la armadura del cristiano. Acá dice, toma también 17, sí. el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Notan? La palabra de Dios. Y también habíamos visto por acá el que ustedes están mencionando, Hebreos ¿Cuál era 4:12. ese? Efesios 6:17, el de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el de la espada de dos filos está acá. Dice acá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Sí? Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Ujú. Ahí como lo pudimos constatar. Bien, nos falta trueno, caballo blanco, salió venciendo y para vencer, o se encuentran un complemento a las demás. Em, ¿Trueno era la voz de Dios? Sí, en primeros escritos ahí vemos hay un pasaje que la hermana White dice que se oyó la voz de Dios. Para los que no estaban preparados, pensaron que eran truenos. Pienso que en la corona, aparte de la entronización, también es bueno dejar triunfo sobre el Ujú. paganismo. Eso tiene que ver porque ahí prácticamente se va cumpliendo, llamemos Cristo triunfó. Ujú. Para que le pudieran dar y ser entronizado, tuvo que haber un triunfo. Y eso es lo que también nos compete a nosotros como pueblo del Señor al final. Eso, pues uno también lo encuentra ahí, se me olvidó ahorita, creo, estoy mirándolo acá, ahorita les digo, pero creo que estaba en Apocalipsis, pero se me olvidó ahorita en dónde. Okay. Bien, triunfo, entronización. Si alguien encuentra entonces alguna otra, nos falta caballo blanco, salió sí, en venciendo para vencer. Apocalipsis 19, 11 y 12 hemos visto caballo blanco, el jinete fiel y verdadero que es Jesús. El jinete de Jesucristo, sí, ahí está. Ujú.
Tommy, volviendo a la corona, encontré el capítulo con el versículo de por qué la corona también se le atribuye, pues digamos, a los discípulos, a su pueblo, ¿no? Porque pues puede ser que se vea aquí en la iglesia de Esmirna, pero pues es como para todos donde dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí está. ¿Se está escuchando? Ah, ya. Sí, aquí está. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ok. Entonces ahí nos muestra que así como Cristo venció, nosotros también debemos vencer. En el nombre de Jesús. Amén. También veíamos que el primer símbolo del caballo blanco y su jinete es los triunfos del Evangelio en el primer siglo. Y algo, bueno, no se puso allí, pero que lo vimos con el número 7, que denota plenitud y perfección, ¿no? Hablando de los 7 sellos. Referente también ahí al caballo blanco, es claro ver, y acuérdese que también habíamos leído lo que era el Salmo 45, 3 al 5, donde ahí nos hablaba de una batalla, o sea, una lucha, ¿cierto? Porque el caballo sale, o sea, para una lucha, una batalla, sale con la palabra de verdad y a conquistar el territorio que en su momento le pertenecía al enemigo. Exacto, entonces el caballo ahí en Apocalipsis simboliza lucha, ¿no? Lucha espiritual. Que la lucha espiritual a la final también se evidencia en una lucha física, guerras, batallas, todo eso. Bueno, ¿y por qué blanco? Por la pureza de carácter, y es la iglesia apostólica. Iglesia apostólica, eso es lo que simboliza la iglesia apostólica. Entonces, porque Cristo venció, nosotros también venceremos. Se podría decir que él también salió, pues ubicándolo dentro del santuario, pues del lugar, llamémoslo así, ¿cierto? Como santo, o sea, se podría decir como su espíritu, ¿no? Porque salió con poder. O sea, salió con poder. Sí, yo pienso que al salir salió con poder. ¿Por qué? Porque, digamos, ahí se necesitaba el Espíritu Santo para que los apóstoles, o sea, discípulos se volvieran apóstoles y tuvieran el poder, y eso es lo que se va a volver a repetir al final. Bueno, ahí está como más, es como el resumen, ¿no? No sé si algo se queda. Pensaría que sería bueno mirar qué iglesia era también para uno ir como relacionando todo y entre qué siglo, que fue el primer siglo, en qué año hasta qué año abarcaba. Pues primer siglo, y la iglesia, ¿cuál era? ¿Cómo es la iglesia del primer siglo? La iglesia Apocalipsis del primer siglo, hermanas. Éfeso. Éfeso, muy bien. Listo. El primer siglo podríamos poner entre paréntesis del año 31 al 100. Del 31 al 100. Ahí está el periodo que abarca ese caballo blanco y esa iglesia. Tommy, ese primer sello se podría resumir viendo todo lo que está ahí, porque pues sí es Jesús, pero también tiene que ver con la época apostólica. Podría decir que es, en una palabra se podría decir que es conquista, que es como llegaron a conquistar, llamemos, los 12 discípulos y se empezó a abrir y llegar el evangelio, pues en el mundo que se conocía en ese entonces, ¿no? Sí, la conquista del evangelio, podría uno decir. Ok, listo, hermanas. Si algo se queda, pues lo añadimos, no hay problema. Creo que eso es un buen resumen. Esa diapositiva queda, pensaría que deberías dejarlo Apocalipsis 6, 1 al 2, ¿no? Para que cuando ya pasemos al sello 2, entonces de qué versículos a qué versículo. Listo. Sí. Muchas Ahí gracias, está. hermano. Muy amable. No, gracias al Señor. Ahí pueden sacar la fotico y mire, ese es un buen estudio, un buen resumen, una fichita ahí para repasar, estudiar, aprender. Nos falta hablar del mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Okay?
que hace parte también del primer sello, de esa época apostólica. Entonces vamos a leer el mensaje a la iglesia de Éfeso, porque aunque el caballo es blanco, la fe que el Señor entregó es pura, el evangelio es puro. La iglesia de Éfeso tiene una advertencia y es la que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a leer. Sí, Pero señora. yo diría que los apóstoles también como cogieron esto puro, ¿no? Lo que pasa es que al ir muriendo ellos, lo que siempre ha sucedido a través de la palabra, como digamos cuando se hacía una reforma, digamos como el rey Josías, ¿cierto? Muere y entonces el pueblo empieza como y es cuando el Señor tiene como una amonestación, ¿no? Pero en sí los apóstoles, o sea, firmes y puros, o sea, impresionante. Claro, ellos recibieron sin una mancha el evangelio de Cristo, lo recibieron como testigos, además, oculares, presenciales, como dice Pedro, Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que les estamos diciendo. Entonces eso es más puro que eso y de la voz del mismo Maestro Señor Jesucristo. Eso es una gran bendición, ¿no? Claro, el último apóstol que se muere, ¿cuál es? ¿Quién es? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el último apóstol que muere? Juan. Sí, el del Apocalipsis precisamente, el último. Y él muere antes del año 100. No se sabe exactamente la fecha, pero sí, por ahí cerquita. Bueno, y el único que no muere de mártir, muere por causas naturales. Pues Papi, vamos a pero leer aquí. lo ¿Sí? curioso es que el Señor también lo había, o sea, pronosticado, o sea, Él se lo dijo, ¿no? O sea, hay que saberlo leer al final cuando Él se encuentra con Pedro y con Juan, ¿no? Cuando Pedro se preocupaba y que... Sí, porque Pedro se inquietó por el futuro de Juan. Y el Señor Jesús ya había decidido, le había dicho a Pedro que cuando tú llegues a viejo, otro te ceñirá, otro te llevará. Y ahí dice, significando la muerte con la que iba a tener que enfrentar Pedro, ¿no? Ser mártir. Y entonces él le dice ahí, le dice, Señor Jesús, y aquí mi amigo Juan, ¿qué? El Señor Jesús dice, pues esa es mi decisión. Lo que pase con Juan, a ti no te debe, digamos, importar. Pero a Juan no le tocó fácil, ¿no? Definitivamente él quizás sí disfrutó de la presencia del Señor, aprendió a caminar tanto con Dios que no le afectó la soledad en la que tuvo que vivir, que no la vivieron los otros, a pesar de la persecución. Y lo que pasó Juan también, aunque no murió en esa caldera de aceite, fue, No todo el mundo sabe eso, mi amor. ¿Qué pasó ahí? perdón, él tuvo una prueba muy dura y lo iban lo querían matar y lo metieron en una olla de aceite hirviendo y a él no le pasó nada. O sea, vivir eso no es fácil, es tremendo, es casi como, o sea, solo le faltó morir, porque realmente eso que se vive, bueno, aunque es doloroso, yo sé, que se vive en la crucifixión como la tuvo que vivir Pedro. Es algo muy parecido a lo que tuvo que vivir Juan, al que te metan, veas que te van a meter en una olla de aceite. A mí eso me impactó mucho, eso es una prueba dura. Y también el estar por mucho tiempo solo también es duro. Y ustedes saben por qué Juan fue a parar a Patmos. O sea, claro, todo lo dirigió el Señor, ¿no? Él era su propósito, ¿no? Pero ¿por qué decidieron dejarlo allá? La razón es porque el emperador no lo pudo matar. Esa olla de aceite hirviendo era la última ya. Ellos intentaron de todo para matarlo y no se moría. Él nadó en aceite hirviendo. Y cuando ya el emperador y todos vieron eso, dijeron, llévenselo allá Lo bien exiliaron. lejos, donde nadie lo escuche, nadie lo vea, ¿sí? Y se lo llevaron a Patmos. Patmos era un lugar de exiliados. Allá lo llevaron. Y bueno,
Lo curioso es que ahí escribe el famoso Apocalipsis. Me gustaría leer lo que dice acá. Dice en Juan 21:20, dice, en adelante dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y este es el último discípulo, prácticamente como tú estabas diciendo, que muere, pero fue el que quedó al final. Manuel Cira, ¿podría repetir por favor la cita que acabas de leer para tenerla en cuenta? Sí, señor. Juan capítulo 21, que es el último. Espérame que ya lo estoy abriendo. Capítulo 21, versículo 20 al 25. Juan 21, 20 al 25. Ok. Gracias. Ok, entonces vamos a leer el mensaje a la iglesia de Éfeso, teniendo todo esto en mente. Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Bueno, su turno, hermanas, ¿qué les llama la atención de este mensaje? Recordemos, época apostólica. Este mensaje se dirige a todas las iglesias de esa época, todos los grupos, los hermanos de esa época. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué les llama la atención? Y yo subrayo. Que hemos dejado el primer... Has dejado tu primer amor. Esa es como la advertencia. Bien. Yo pienso que aquí primero pues nos identifica quién es el ángel de la iglesia y luego nos dice que tiene las 7 estrellas. Para eso hay que ir a ver antes quién era el que tenía las 7 estrellas en su 10. Nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, sí, antes de iniciar es necesario identificarlo. Entonces, el ángel de la iglesia. ¿Y por qué anda entre los 7 candelabros de oro? Porque hermana Lucy tiene que, o sea, yo lo que les quiero, pues un consejo, una sugerencia, al empezar a leer, recuerde los primeros capítulos de Apocalipsis, siempre tiene que ir relacionado con el santuario. Si no tenemos el santuario metido en la cabeza, ahí uno se pierde un poco. Entonces, ahí es donde Jesús, en qué lugar se encontraba para nosotros, como que ir leyendo en nuestra cabeza, ir armando esa imagen. Sí, Perdón, buena idea. Sí. Y creo que ahí, si no estoy mal, hace referencia de que, acordémonos que ese candelabro hace parte de la llama, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Que siempre el Espíritu Santo ha estado ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Y ha dado siempre poder, pues digamos en la parte cuando Él fue como humano, porque era como decimos, 100% humano, 100% deidad, pero cuando estuvo acá fue humano.
Y por eso siempre el Espíritu Santo acompañó, creo yo, entiendo así, acompañó a nuestro Señor Jesucristo y siempre Él está en medio de esos candeleros, o sea, siempre con el Espíritu Santo junto, ¿no? Si estoy mal, entonces me corrijo. Hay un candelabro con 7 lámparas, que es el que está en el trono del Señor, Apocalipsis 4. Pero estos son 7 candelabros, con 7 lámparas cada uno. Desde luego, las 7 lámparas pues van a representar esos 7 espíritus. La hermana Alcida decía, ¿en qué lugar está el santuario del Señor Jesús? ¿Ustedes qué dicen, hermanas? Si anda entre los 7 candelabros de oro, ¿en qué lugar estará el Señor en el santuario? ¿Tú tienes alguna imagen del santuario que puedas irlo mostrando paralelamente para que ellos se vayan familiarizando más? Claro, vamos a buscarlo. Me llama la atención mientras buscas que también, bueno, las 7 estrellas las tiene en su mano derecha, ¿no? Es algo interesante, es el lado de la fe. Sí, así es. El interior del santuario. Recordemos, ahí está. Entonces, ¿dónde está Jesús? Mesa de los panes, al frente el candelabro, aquí el altar de incienso, el velo que separa el lugar santo del santísimo. El Señor anda en medio de los 7 candelabros. ¿Dónde está el Señor? En el lugar santo. Así es. Amén. Listo. Lugar santo. Pero otra cosa que sería bueno hacer ejercicio es qué es el candelabro y qué son las lámparas. Volver a recordar. Sí, recordemos que el candelabro está formado por 7 brazos, ¿ok? Una base, 7 brazos, y en cada brazo es un soporte para una lamparita. Hay 7 lámparas, una en cada brazo. El candelabro en sí es como el mueble que soporta esas lamparitas. Las lámparas eran movibles y eso permitía que se pudiera cambiar el aceite fácilmente para cada lámpara, limpiarla. Es lo que el sacerdote tenía que mantener prendido durante la noche desde que caía el sol hasta la mañana, solo en la noche. Que ninguna, o sea, ninguna se podía apagar, ¿cierto? O sea, eso era algo serio. Ninguna. Hay que permanecer prendidas, que tenían que tener el suficiente combustible, el aceite, Espíritu Santo, para que estuvieran prendidas durante toda la noche. 12 horas estaban prendidas. Desde luego, cada lamparita aquí va a representar el don del Espíritu Santo y cada candelabro representa una iglesia, como lo que vemos acá. Acá hay 7 candelabros, ¿no? En el texto que estamos mirando. Esto, Tommy, digamos, cada lamparita representaba como lo que se encuentra, no recuerdo, en Isaías, es el capítulo 8, que habla de los dones que Cristo tenía y que el Señor deseaba repartir también para sus iglesias. Los 7 espíritus. 7 espíritus. Sí, eso es en Isaías 10, creo que es Isaías 10. 11 creo que es. 11, sí, 11. Sí, C1 y 2. Sería bueno leerlo luego. Dice Isaías 11, 1, 2. Saldrá una vara del trono de Isaí. Del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está el texto. O sea que cada lamparita, sería bueno subrayarla en colorcito, cada lamparita representaba, digamos, un espíritu, que es como un don, ¿no? Así es. Es importante para el carácter. El primero es el espíritu del Señor. El segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia. El cuarto, espíritu de consejo. El quinto, espíritu de poder. El sexto, espíritu de conocimiento. Y el séptimo, espíritu de temor del Señor. Ahí está. Bueno, entonces siendo así, vemos que, pero entonces ahora la pregunta es, ¿por qué 7 lámparas?
¿Y por qué si en el santuario solo hay una lámpara? 7 candelabros. Perdón, sí. ¿A qué se refiere entonces ahí? El de Moisés solo tenía uno, pues porque es una representación, ¿no?, de lo que hay arriba en el cielo, además que era un santuario movible. Entonces, imagínense todo el cuidado que necesitaban tener con llevar esos muebles, pues 7 candelabros por el desierto era más complicado. Entonces el Señor la dejó solo uno. Y vemos en el santuario de Salomón que tenía 10 candelabros. Y hemos visto que en Apocalipsis aparecen 10 candelabros. Pero en esta escena donde Jesús está allí, están los primeros 7. Cada uno dice allí que representa una iglesia. Ajá. O sea, cada uno precisamente era, o sea, en ese contexto era lo que nos iba a mostrar las 7 iglesias a través de la historia, que llamemos que el Señor le ofrecía los mismos privilegios para cada iglesia, ¿no? Sí, todos iban a tener el don del Espíritu Santo. Todos tienen la misma oportunidad. Hasta la nuestra, que es la más corrupta, también está la promesa de esos 7 espíritus. Bueno, ahí está configurada un poco más la escena, ¿no? Donde el Señor está, porque el Señor se presenta diferente en cada iglesia, ¿sí notan? Y en la iglesia de Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Tienen su poder, sus iglesias, sus ministros. Recordemos, las estrellas representan ministros. Y anda entre los 7 candelabros de oro, que van a representar las 7 iglesias. Y está en su poder, está en su mano, esas iglesias. O sea, completo control sobre sus iglesias a través del tiempo, podríamos decir. Porque son 7 completos. Los dones para cada iglesia. Y le da dones para cada época, en cada generación, cada era. Esas 7 eras del cristianismo. O sea, tome que con esto uno podría interpretar, no sé, que la historia pudo haberse acabado hace mucho rato, porque todo estaba dado no solo para la última iglesia, sino desde la primera hasta el final. Claro, ¿por qué no? Sí, claro, los apóstoles esperaban el regreso de Cristo en su época también. Sabían de las señales, pero ellos pensaban que era en su época. Y no se dio, no por culpa de Dios, sino como siempre nosotros. Sí. Pues ahí, hermanos, perdón, donde dice que realmente también el mensaje del primer ángel, algunos dicen que eso ni siquiera se alcanzó a dar o no se ha dado y que se detuvo. Entonces, no sé. Y siempre, como dicen, somos los humanos los que no hemos cumplido con la misión como Dios la ha ordenado. Y por eso estamos, miren la situación en la que estamos ahora. La hora de su juicio ha llegado. Yo entiendo que los 2 ángeles, el mensaje de los 2 ángeles se alcanzaron a dar, el que no fue el tercero. O sea, inclusive el tercero se alcanzó, entre comillas, a dar, que esa era una de las inquietudes que teníamos ahí en la iglesia de Prado, porque la hermana Helen Guay lo alcanza a hablar, pero recuerde que cada mensaje de cada ángel viene, yo lo llamo así como un refuerzo. O sea, que viene poder y se necesita el espíritu para que se complete cada mensaje. Y resulta que para el tercer mensaje ya estaba el Señor a punto de dar ese refuerzo o ese poder de lo alto y se rechaza el mensaje de la justificación por la fe y por eso no se completó y fuimos devueltos al desierto. Sí, la iglesia de Filadelfia, esa es la 6ª iglesia. Pero eso se explicará más adelante, ¿cierto? Claro, cuando lleguemos al 6.º sello. El 6.º sello es esa época. Bueno, entonces ya está el escenario, digamos, entendido un poco más. El Señor se presenta de esta forma. Y empieza él a decir a su iglesia, a su primera iglesia, ¿no?, a la era apostólica: conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Que no les tocó fácil, ¿no? Ellos no tenían internet, ni volaban en aviones, ni se desplazando y no lo agarra otro fácil, como nosotros. Ellos pasaban duras jornadas, como Pablo, en alta mar, perseguidos en un lado, se iban a otro. Sus mismos compatriotas judíos, por lo menos, los perseguían, los sacaron a piedra de varios lugares. Bueno, ahí está como la fatiga, pero también su perseverancia. Ellos no se desanimaban por eso.
Si no decía, no, ya eso no se pudo, ¿no? Como nosotros nos desanimamos con nada. Nos resulta una piedrita en el camino y ya, ay, no, eso está muy difícil. Esas son como las características interesantes que tenía esta iglesia y que nosotros debemos adquirir por medio de Cristo. Perseverancia. El Señor Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué más vemos ahí? No puedes soportar a los malos. Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y los has hallado qué? Mentirosos. O sea que ellos probaban a la gente, ¿no? No para caerles encima, sino porque ellos eran muy celosos en guardar la pureza de ese caballo blanco, que es el evangelio puro. Eran muy celosos. Tommy, ahí en Hechos de los Apóstoles también aparece que habían otras personas, como dice, cuando Simón, ¿cierto? Que era el que imponía, o sea, él también hacía milagros, había otra niña que también la tenían para hacer, llamemos que profetizaba algo así, pero quería el espíritu, quería ese don con dinero, que cuánto valía, o sea, todo eso, y ellos iban reprendiendo y al pecado lo llamaban por su nombre. Eso está, digamos, un caso que está acá, están hechos los apóstoles, versículo 18 en adelante. Simón el mago. Sí, él. Que quería comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Les ofreció dinero y Pedro les dijo, el dinero perezca contigo, ahí se murió. Eso era tremendo esas épocas, o sea, eran muy celosos. Priscila, ¿quién era más? Otros dos que... Sí, Priscila y Aquila, algo así que ellos prometieron dar su casa, si no estoy mal. Ananías y Zafira. Eso, Ananías y Zafira. Prometieron dar su casa para el evangelio, pero la vendieron y se quedaron con una parte. Eso es serio, hermanos. Y ahí murió el esposo, si no estoy mal. Y ella también. Hay otro punto que me parece interesante, tremendo. En esa misma época, ellos también tuvieron, o sea, visión de que vendría una gran hambruna, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Y entonces dice que otros hermanos que se encontraban en otra zona, ellos eran los que ayudaban a los que, digamos, los había tocado esa hambruna. Entonces ellos empezaron a vivir muchas cosas. Curiosamente que pues nosotros iremos a vivir, ¿no? Sí, ellos de todo han sufrido por mi nombre, ahí dice. Pero hay una cosa de ellos, no desmayaron por eso. Increíble. Cárcel, hambre, dice Pablo. El caso de Pablo, de Tommy, cuando dice, a mí me llamó más la impresión de eso cuando me volví a leer el Nuevo Testamento, sobre todo estos capítulos, que Dios a través de otros hermanos le revelan a los hermanos que si Pablo iría hacia Roma, si no me equivoco, él iba a morir allá. Entonces Dios se le revela a muchos hermanos y los hermanos le decían que no fuera porque iría a morir, ¿no? Pero sí. Pablo aún así toma decisión y va hasta allá y efectivamente muere, tremendo. Y él lo sabía, yo intuyo ahí que él lo sabía, la forma en que habla y él... Sí, él dice, sí, yo sé, pero yo quiero ir allá. Es como eligió ese camino. Increíble. Y allá estuvo, es curioso porque ya se ganó hasta el guardia. Los guardias mismos sabían que él era un hombre piadoso y le daban muchos privilegios. Aunque era un preso, le daban visitas, o sea, era un preso, como era ciudadano romano, lo tenían en casa por cárcel, prácticamente. Es curioso porque los mismos soldados le servían a él, que era el prisionero. Eso es muy, muy tremendo. Ya después la cosa se puso dura cuando subió Nerón y eso sí quería matar a Pablo, a como diera lugar. ¿Por qué? No, sí, por favor, sí. No, que una cosa que me impresiona es que Nerón lo odiaba tanto, pero todos sus criados se volvieron cristianos por Pablo. Y más lo odiaba aún más por eso, porque se le empezaron todos sus trabajadores a volver cristianos al mismo Nerón.
Y Nerón tuvo su oportunidad también con Pablo, porque Pablo habló frente al emperador y Dios le dio la oportunidad a Nerón, pero no, tampoco. Que yo quería leer algo que me pareció, primero algo de Pablo, y es una enseñanza para nosotros, porque él contó su historia, su conversión 2 veces, ¿no? De cómo tuvo él ese encuentro con Jesús. Y quizás en la iglesia hemos escuchado, ay, vengan el lunes a un encuentro con Jesús. Y entonces a veces cuando uno habla tenga un encuentro, de pronto lo relaciona ahí, pero no, ese encuentro que tuvo Pablo es un encuentro que cada uno de nosotros debe tener con Jesús. Y era sorprendente porque aquí quiero leerles esta parte donde él ya se encontraba ante el concilio y ya se iba a disponer a llevarlo ante, pues sí, ante Roma, ¿no? Y el Señor se le aparece esa noche, dice, a la noche siguiente, en el capítulo 23, versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces aquí es claro lo que Tommy había dicho, o sea, Pablo la tenía clara, o sea, Jesús se lo había dicho, que iba a testificar, pero luego Jesús a través de los otros hermanos le muestra que él va a morir allá. Y pues que los hermanos no querían que Pablo muriera, pero el Señor le había dicho que tuviera que ánimo. Pablo tenía una cercanía con Jesús hermosísima y cada uno de nosotros debemos tenerla. Sí, hermoso que podamos narrar esa historia así tan vivida como la tenía Pablo, ¿no? Camino a Damasco. Camino a Damasco fue su conversión. Bueno, tremenda época, sí, increíble. Tremenda época. Esa fe es la que necesitamos, hermanos. O cuando iban al otro día a sentenciar a Pedro, y Pedro ya estaba sentenciado a la muerte. Y al otro día era su ejecución. Y Pedro se va a dormir tranquilo, como si nada. Y a medianoche llega un ángel y ¡bum!, rompe los muros de la cárcel. Y Pedro, así dice el Espíritu de Profecía, se despierta soñoliento y tan soñoliento que piensa que es una visión que está teniendo. Y el ángel le dice, vámonos de aquí. Y él obedece así como cuando uno está medio dormido. Y es ahí cuando el carcelero se arrodilla ante ellos y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ayúdame. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le responde Pedro. Increíble. Y hay una parte, no recuerdo bien, que dice, yo creo que ella Pablo ya sabía y decía, he caminado mi buena batalla, algo Sí. así como de la fe, o sea, él ya sabía, o sea, él ya se sentía como hecho, ¿no? Y sobre todo que antes de ir allá a que el Señor, ya el Señor se le había aparecido a Pablo antes, y yo quisiera también leer esto que al leerlo me tocó muchísimo porque dice Hechos de los Apóstoles capítulo 18, 9 a 10, y dice, entonces el Señor, otra vez el Señor, le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tremendo, porque cuando el Señor ya le diga a uno esto, es tremendo, y él era azotado, pero no le ponían la mano en cuestión de que no había llegado la hora de ¿qué? De morirse. Y esto, hermanos, para los que a veces no creemos que el Señor se tome la molestia de hablarnos a nosotros, de bajar, y que creemos que está por allá arriba, mira, no una, varias veces se le apareció a Pablo, porque a veces en nuestras situaciones más difíciles es cuando el Señor Jesús nos reconforta y nos anima, porque por su palabra es que Él nos anima. Amén. Aquí está la cita que Amén. mencionaste de 2 Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa convicción, hermanos, poder tener esa convicción de decir, he peleado la buena batalla.
he guardado la fe. Yo creo que todos quisiéramos poder decir esto con convicción, hermanos. Y no solo eso, mire que dice, he terminado la carrera, o sea, la misión que el Señor le había encomendado. ¿Cuántos podemos llegar a decir eso? El Señor me ha encomendado esto y lo he terminado. Sí, y es pasión. Es la última carta que se le escribe a su... Él no tuvo hijos ni se casó, pero Timoteo viene a ser como su hijo, porque lo trataba como su hijo. Timoteo era muy jovencito cuando él ingresó al Evangelio, y Timoteo viene a ser un ministro. Y en estas cartas Timoteo le da indicaciones, le da bendición y se despide prácticamente acá. Yo creo que hay algo muy bonito que leí aquí y que nos invita a que debemos creer que nosotros somos trabajadores, como dice Pablo, sois trabajadores junto con Dios. Somos parte del gran plan de Dios, unidos a Cristo en Dios. Debemos creer eso. Y si creemos eso, debemos creer que el Señor nos puede hablar a cada uno de nosotros. Dice que la grandeza de nuestra obra debe medirse por el poder de la gracia de Cristo para que podamos realizarla. Hemos de ser el medio de concentrar la luz del cielo en las almas. Por lo tanto, debemos orar fervientemente para que los brillantes rayos de sol de justicia puedan brillar, podamos representar a Cristo como un Salvador personal, y entonces así Cristo preparará nuestra mente y nuestro corazón y la de otros para que pueda recibir esa verdad. Pero tenemos que creerlo, de que el Señor sigue trabajando con el ser humano, y si sigue trabajando con el ser humano, no es un Dios que está en silencio desde hace muchos años, es un Dios que sigue hablando. Amén. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que todo lo que hemos hablado que vivió Pablo, vivió los apóstoles, vivieron todos ellos, lo hubieran podido hacer antes del derramamiento del Espíritu Santo? No sé si ustedes han pensado, yo sí lo he pensado, oye, si a mí me persiguieran, si me faltara el alimento, si estuviera en un calabozo a punta de ser muerta, torturada, yo con lo cobarde que soy, yo a veces le digo al Señor, yo no podría, o sea, me da mucho miedo. Y ahí es donde uno dice, humanamente, no podemos nada. Entonces, por eso les pregunto, ¿ustedes creen que ellos hubiesen podido así? No, yo pienso que no. Sí, hermano. Hermanos, de hecho, por algo el Señor les dijo que permanecieran en Jerusalén reunidos, ¿no? Y ellos tenían miedo. ¿Cuándo salieron? Nosotros ya sabemos. Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, que dice que parecía como lenguas de fuego. Entonces, eso también para nosotros, o sea, es duro. Esto yo les decía hoy allá en la iglesia, que si ahora estamos viendo esta situación con esa vacuna, Dios bendito, y que cada día va a ser más presión y más presión. Yo decía, Dios santo, sí. Y no podemos con esto, que esto es como un ensayo. Yo siempre he visto esto como un ensayo para lo que viene sobre esa ley dominical. Yo decía, no, necesitamos aferrarnos, asirnos de la mano del Señor, nuestro Señor Jesucristo, e invitar siempre al Espíritu Santo que esté con nosotros, porque son los únicos que nos sacarán victoriosos de esto. ¿Sí, no? Amén. Sí, señora, necesitamos del Espíritu Santo para que en nosotros haya poder, haya vida. O sea, no va a ser de otra manera. Y por eso fue que ahorita toqué el tema de 1888, porque el Señor sabía que ya estaba a las puertas y se necesitaba un poder especial para que esta iglesia, que era Filadelfia, pudiera terminar la obra. Sí. Bueno, no sé si gustan hablar ahora de la parte, digamos, de la advertencia, has dejado tu primer amor. Yo creo que esto no le sucedió a los apóstoles, ¿no? Esto ya es a los miembros que quedan. No sé qué opinan ustedes, que es dejar el primer amor. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dices. Esos ya fueron los que venían. Claro, además que Pablo y Pedro, Juan, todos ellos iban dejando iglesias, ¿no? Donde estaban. Y estaban un tiempo, hacían su obra y ya el Señor les decía, salgan. Ya, digamos, la iglesia quedaba, digamos, sin ese apóstol. Pero el Señor levantaba a otros líderes. Y ahí esos líderes son los que de pronto caen en esto.
no habían vivido una conversión plena, ¿no? Que es la que, digamos, uno puede tener conocimiento, pero la conversión es otra cosa. El encuentro con Cristo que tuvieron los apóstoles. Cada uno tenía que vivirlo, no podían depender del encuentro de Cristo que tuvo Pablo o el encuentro con Cristo que tuvo Pedro, no podían depender de eso. Era individual. Cada uno tiene que escribir su historia con el Señor Jesús. Sí, cada uno tiene que orar fervientemente por esa gracia y por ese espíritu, porque el Señor no lo da en general, no lo da a cada persona. Y Gustavo, leamos lo que decía los pioneros ahí en el libro del hermano Díaz Smith. Dice, la primera iglesia es llamada Éfeso. De acuerdo a la aplicación que aquí se hace, esta cubriría la primera era, la era apostólica de la iglesia. Éfeso significa deseable, lo cual es un buen término para describir el carácter y la condición de la iglesia en su primer estado. Aquellos cristianos primitivos habían recibido la doctrina de Cristo en su pureza. Ellos disfrutaron de los beneficios y bendiciones de los dones del Espíritu Santo, en fidelidad a los puros principios enseñados por Cristo. Ellos no soportaron a los malvados y probaron a los falsos apóstoles. Buscaron su verdadero carácter y los hallaron mentirosos. Esa obra fue hecha por la iglesia cristiana como un todo en esa época y fue una obra adecuada para ese tiempo. Deseable, ¿no? Es lo que significa Éfeso. Y dice es que es un término, es lo que el Señor desea, ¿no? De una iglesia, ese carácter. Por eso lo llama deseable, es lo que significa Éfeso. A ese estado tenemos que llegar, a ese que seamos deseables para el Señor. Bueno, y pues está parte de lo que ya hablamos. Vamos a leer acá el segundo, hermana Lucy. Entonces dice de primer amor, dice, tengo algo contra ti, dice Cristo, que has dejado tu primer amor, no menos merecedor de advertencia que el alejamiento de la doctrina fundamental o de la moral de las Escrituras. Es el abandono del primer amor. La acusación aquí no es que haya caído de la gracia o que el amor se haya extinguido, sino que ha disminuido. Si se le preguntara a un cristiano por el periodo en el cual ha tenido más amor por Cristo, la respuesta debería ser el momento presente. Continúe con la siguiente, hermana, que ahí termina el párrafo. Pero si tal no es la respuesta, el cristiano debería recordar el momento en que este amor decayó. Meditar en esto, tomar tiempo para esto, evocar cuidadosamente el estado de su antigua aceptación con Dios y luego apresurarse al arrepentimiento y volver sobre sus pasos hacia esa posición deseable. El amor así como la fe se manifiestan en las obras y el primer amor, cuando se alcanza, siempre traerá las primeras obras. Bueno, para reflexionar, ¿no? No sé si alguien quiera comentar de esto que se acabó de leer. De varios casos, sí, de personas con las que íbamos a la iglesia y decían, no, pues yo me retiré, yo duré retirado durante 3 años, 4 años y yo, pero ¿cómo así? Y ahora han vuelto, ¿sí? Entonces, pues ahí está muy claro, han dejado a su primer amor, ¿cierto? Han dejado su primer amor y por lo tanto, gracias a la misericordia de Dios, pues han vuelto a retomar nuevamente. Gracias a Dios nunca me ha pasado esto a mí. Ahí vamos caminando en luchas, en tribulación, pero gracias a Dios, pues con fe, perseverando en esta hermosa doctrina, ¿no? También veo yo allí
como nuestros principios en un momento íbamos caminando con el Señor y venciendo en defectos de carácter, como nos encantaba meditar, cantar en Él. Y un momento pasa que no te das cuenta cuando caes en algo, o muchas personas han caído en algo, pero eso no fue de la noche a la mañana, eso fue un proceso en que se rebajaron los principios, en que dejaste de caminar con el Señor y se perdió todo eso y por eso llegaste a ese estado, ¿no? Perdiste tu primer amor y terminas alejado del Señor. Pero yo quisiera hablar de un segundo caso o un tercer caso, en vista de que Lucy tocó este caso de los que se van de la iglesia y dejan su primer amor, pero de los que no nos vamos y seguimos dentro de la iglesia, entre comillas, de los que quizás cumplimos muy a cabalidad todo lo que se pide, pero que solo el Señor en el interior sabe que hemos dejado ese primer amor. Y que aquí nos dice que debiéramos tomar ese tiempo, sobre todo para mirarnos a nosotros mismos, si somos hijos pródigos dentro de la iglesia del Señor. Porque este es un caso más peligroso de los que se van. Y este es un caso en el cual cada uno de nosotros, mirarnos cada uno de nosotros, en qué hemos dejado y recordar y tomarnos ese tiempo para meditar en qué momento decayó mi primer amor con él. Y que a pesar de que no me he ido, entre comillas, estoy tibia. Y realmente soy una hija pródiga dentro del rebaño del Señor. Y este es un sofisma, es algo que Satanás lo sabe cómo trabajarlo dentro de la iglesia para con nosotros. Entonces pienso que este punto es muy importante y es una invitación, hermanos, a cada uno de nosotros. Retomar, meditar, a pesar de que estemos liderando, a pesar de que mirar nuestras obras, entre comillas, que a veces son trapos de inmundicia porque no son obras de Cristo. ¿En qué momento ese primer amor decayó? Para esto debo ir al comienzo, cuando conocí el Evangelio y hubo ese primer amor con él. Y sí, hermanos, a veces no nos vamos, pero fluctuamos dentro del rebaño del Señor. Gracias. Sí. Perdón, pues yo iba a hablar prácticamente casi que lo mismo que ha tratado el Tira, me ganó. Porque eso es cierto. Uno dice, cuando escuchaba a la hermanita cuando dice, y los que se van tanto tiempo, ¿cierto? Pero la verdad es que uno dentro de la iglesia está muchas veces, pero ese primer amor ya se ha menguado mucho. Eso estaba hablando aquí con mi hijo, que él estaba escuchando y me pregunta. Le dije, hijo, pues en el momento en que uno ya empieza que no quiere estudiar Biblia, que no tiene esa comunión diaria con nuestro Señor, que no asiste, digamos, a lo que uno llama pues el grupo pequeño, no esparce palabra, empezamos a menguar en amor. Y eso es como en una pareja, ¿cierto? Cuando hay esos detalles y más se habla, pues mucho más se va conociendo y esa relación se va fortaleciendo más. Y sino que viene al punto también de, escuché a un predicador decir, o sea, yo nunca había tomado la parábola del hijo pródigo de esa manera como él la tomó. Para mí fue, él dice, mire, el hijo pródigo lo tenía todo. Fue muy sincero al decirle al papá, yo ya no quiero vivir aquí, yo quiero experimentar, deme lo mío, yo me voy. Y pues tuvo que sufrir todo lo que nosotros sabemos que sufrió, todos esos percances, hasta que reconoció que realmente sin el padre no, su vida era otra, ¿sí? Lo aprendió a amar más, a valorar. Y cuando él llega, ya sabemos que el padre abre sus brazos, lo recibe.
y pensamos que de ahí él ya nunca más se va a ir porque entendió que estar fuera de los brazos de él, de su compañía, es un caos la vida. Pero el otro, el mayor que siempre estuvo allí, él da a entender que fue un egoísta. Primero, egoísta en el sentido de que cuando el hermano menor pide la herencia, dice, no, ¿y por qué se la va a dar? O sea, él estaba pensando más era en él. Y su cercanía al padre era más que todo por un interés. Pero el amor que generó en este que se fue hacia el padre es muy diferente al amor que tuvo aquel que nunca se fue. Y de hecho él dice, y si nos damos cuenta, el mayor nunca entró. Cuando él le dijo, ven hijo, vamos, no, se quedó fuera. Entonces, a pesar de que estaba cerca al padre, su amor y todo estaba muy lejos. El otro se fue, pero aprendió a reconocer. Yo por eso siempre he dicho, yo le creo más a una persona que ha caído en unas situaciones tan duras en la vida, que como decimos, como dice que el perro vuelve a su vómito y la marrana vuelve a revolcarse, ¿cierto? Y son situaciones tan duras, que cuando ya ellos vienen hablando, vienen tan blandos, vienen tan, no sé, como tan sinceros. Y yo escucho a pastores que dicen, mi vida, antes de yo ser pastor, mire, yo era, lo decía alguna vez en la Palermo, me acuerdo tanto, uno que trajeron de Estados Unidos. Y dice, yo era un ladrón, yo era un atracador, aprendí a vender vicios, me metí con las bandas más duras y mi mejor amigo murió de SIDA. Y yo supe lo que es estar en un fango completamente. Pero amo a ese Jesucristo que me sacó de allí. Y mire de qué manera hablaba ese pastor, que uno realmente sentía que sí había una sinceridad de él al exponer la vida de él y enamorado de Jesucristo. O sea, uno puede estar dentro de la iglesia, pero como el segundo hijo, como muy alejado del Padre. A veces es necesaria las situaciones tan duras que pasamos para aprender como el hijo pródigo a valorar ese Padre que tanto nos ama. Ahí les comparto esa situación. Pero, hermana Doris, referente a lo que vemos, cuando vemos actitudes como que nuestro primer amor han menguado, como usted decía, como una pareja, pues es muy bueno cuando logramos a veces verlo, pero aquellas cosas que todavía ni logramos ver en nosotros mismos y que quizás nos está consumiendo sin darnos cuenta nuestra condición, y que cuántos hermanos, incluyámonos nosotras mismas, o sea, estamos creyendo que estamos bien cuando ni siquiera entendemos nuestra condición y creemos, por eso es que como las cosas exteriores se ven, que todo está bien, pero el que nos conoce, que es Jesús, Él sabe que estamos mal. Y por eso es que nosotros debemos pedir colirio. Y por eso esta mañana, hoy que todo el día hemos hablado del Espíritu Santo, pues se necesita el Espíritu Santo, porque recuerde que los discípulos, antes de ser apóstoles, estaban reunidos en el aposento alto y reconocieron sus faltas, o sea, entendieron su condición. Y estaban preparándose para recibir el Espíritu Santo. O sea, esto es para los que no, hermanos, es que a veces el pecado es tan sutil que por nuestros propios ojos no lo podemos ver. Sí, hermanita, pero yo lo que voy es que mire que el mismo Señor le pone a uno la condición. A veces uno cree sí, estar bien, pero cuando uno ve que dice, caramba, pero como que nada me sale, ya no quiero ni levantarme, hay veces que ya no quiero orar. O sea, somos como nos vio él ahorita en la última iglesia, que nos creemos ricos, ¿cierto? Pero dice, no te das cuenta que eres un pobre, cuitado, desnudo. Nos cubrimos con nuestra propia justicia. Pero yo siento que el Señor a veces también le pone de que cuando uno deja de orar, ya no quiere nada, se aparta tanto, ahí empieza uno a ver la condición, hasta que el Señor como que le jala las orejas y le dice, venga, y tiene que haber una situación dura para reconocer, oiga, sí, Señor, mire yo cómo estoy, que ya no quería nada de esto, que mire cómo estoy como emproblemada, en lugar de estar en paz y ser luz para los demás, como que ya no lo soy. O sea, Él lo pone a uno a reflexionar, y claro está, eso viene en la medida en que uno realmente todos los días tenga esa comunión diaria con Él, pero una comunión hermosa, una comunión de calidad, porque no es lo mismo levantarme a la carrera, cantar, ay, como les decía yo a mis hermanos hace 8 días,
Yo siento que desde que sacaron la lectura diaria, nos volvimos flojos. No, ya la leí, cumplí, ya. No, antes de que nos sacaran eso, uno leía hasta 2 y 3 y era concordancia, eche para acá, eche para allá. Ahora no, ya leí porque era el día y ya leí y bueno, unas que otras concordancias y ya. Yo le dije, no, pues eso está bien para despertar, que el pueblo adventista se debe destacar por el estudio y la palabra del Señor. Pero en cierta manera flojos y conformistas de que leímos ya y ya estuvo bien. Entonces yo sí pienso que cuando uno va como bien mal, o sea, muy mal, en algo el Señor se manifiesta en la vida de uno que lo hace que le dice un momentico, pare. Venga, estemos a cuentas como dice Isaías. Razonemos. Mira lo que estás haciendo. Se presentan en sueños, se presentan en evidencias diarias. Entonces, en algunas ocasiones si somos nos creemos tan ricos que no, yo estoy bien, pero no, cuando el Señor empieza a llamarlo a uno y las situaciones que le deja ver, es para que uno termine analizando que estoy mal. ¿Eso es por obra de quién? Del Espíritu Santo, por obra de nuestro Señor, porque nos ama mucho. Pues es mi pensado, ¿no? Vamos a terminar con un texto del Espíritu Profecía, hablando de esto, hablando de ese primer amor, para que nos dé más luz. Lo curioso es que este párrafo va a hacer unas preguntas para meditar cada uno, ¿sí? Para hacer introspección, se llama eso, o sea, tratar de escudriñarse con el Señor Jesús a uno mismo. Y la idea es que a medida que se vaya leyendo esas preguntas, usted internamente elija en cuál se identifica. En cuál se identifica. Entonces, pedirle a la hermana María Doris, por favor, nos ayuda a leer el siguiente texto, el Espíritu Profecía. Está en un devocional que se llama Recibiréis Poder y el original está en la Revión Herald. Y en español está en ese devocional Recibiréis Poder en la página 363, párrafo 4. Si ya está en pantalla, hermana, por favor. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados, que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Es la mundanalidad, es el egoísmo, es el amor por estima propia, es la lucha por ser el primero, es la sensualidad lo que nos aleja de Dios, es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por la lascivia, es la indiferencia hacia la gran luz, es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios lo que nos lleva a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimiento religiosos, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales. No importa qué haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante, hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Hermoso tema, hermano. Es nuestra tarea, dice acá. A esto es lo que nos debemos dedicar con el Señor Jesús. Este es el libro de Recibiréis Poder, es una matutina, creo. Es un devocional, sí, de bueno. la hermana White, página 363. Bueno, yo me identifiqué con tres aspectos con los cuales estoy luchando con el Señor. Usted identifíquese con el que usted crea. Mundanalidad, egoísmo, amor por la estima propia, lucha por ser el primero, sensualidad. Sensualidad no solamente tiene que ver con la parte sexual. La sensualidad es todo lo que excita los sentidos. Cuando uno tiene prioridad a complacer los sentidos todo el tiempo. Tenemos 5 sentidos: la vista, el olfato, el sentido auditivo, el sentido del gusto y el sentido del tacto.
Cuando yo quiero satisfacer siempre esos sentidos, quiero complacerlos, eso es lo que la Biblia llama sensualidad. Usted y yo podemos complacerlos con la comida, con los ejercicios extremos, podemos complacerlos con el sexo, podemos complacerlo con muchas cosas, ¿sí? Para que pronto pensemos, cuando la señora Juan habla de sensualidad y la Biblia es un espectro más amplio que la parte sexual. Entonces yo puedo ser sensual en la comida, así lo dice la hermana White, ¿sí? Y eso está relacionado también con la parte sexual, con el comportamiento sexual. La lascivia ya son los deseos carnales. Y ese era el pecado de los nicolaitas, miren, ahí está. Y dice el Señor Jesús que Él odia, aborrece las obras de los nicolaitas, porque son basadas en la lascivia. Ellos tenían varias esposas, no les importaba, digamos, pasarla bien, ¿sí? Pero eran cristianos, se proclamaban cristianos, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Que no era una secta por allá, ¿no? Ellos decían, somos la iglesia de Cristo. La indiferencia es la gran luz. ¿Qué es indiferencia? Cuando acá el Señor nos da tantos sueños a través de la hermana Alcira o de cualquiera, que el Señor elija, ¿no? Que el Señor elija por... Entonces, ¿cuál es mi nivel de indiferencia a eso? Ahí dice hacia la gran luz, ahí no dice hacia la Biblia, espíritu, profecía, no, hacia la luz que el Señor dé, dependiendo de la fuente que sea. El mal uso de abuso de las oportunidades y privilegios que me dio el Señor. A uno el Señor les ha dado unas cosas más que otras. ¿Cómo estoy con eso? ¿Será que por ese, dice acá, mal uso o abuso de esas oportunidades y privilegios, será que eso es lo que nos lleva a ser jactanciosos? Pero dice ella, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales, o sea, no concuerda el carácter con lo que el Señor me ha dado, sus privilegios. Bueno, hermanos, ahí hay harto que en ese espejito acá, sencillito, ahí podemos ayudar, podemos con el Señor Jesús encontrar dónde está nuestro fondo. Eso es lo que apaga el primer amor. Ahí lo está diciendo. Ahí lo está diciendo, mire. Eso es lo que apaga el primer amor. Pecados acariciados. Así que yo sé que están malos, pronto le huyo a ellos, pero por dentro me atraen. Eso es un pecado acariciado. Y cultivado, porque es que eso es con el tiempo. El enemigo ha trabajado tanto eso con nosotros, que sí, a medida que lo acariciamos, vamos cultivando. Y no nos damos cuenta que eso es lo que nos define. A la final, ahí está la respuesta de quiénes somos. Bueno, hermanos, yo tengo nada más que añadir, si alguien quiere añadir algo. Yo creo, hermano, que esto es como un autoexamen muy bueno, ¿cierto? Y por eso es lo que yo vuelvo y digo, en parte como dice el Cira, uno a veces se cree que está muy bien y resulta que no, pero cuando viene un cuestionario como estos, este cuestionario le hace dar a entender a uno que está re mal, que mire todo, todo lo malo que uno está haciendo, creyendo que está bien. Y que todas esas preguntas realmente lo ponen a pensar a uno que si muchas de esas uno las está viviendo, eso hace separación del Señor y ahí empieza también a acabarse ese primer amor. De hecho, yo le decía aquí a mi hijo, o sea, nosotros nos bautizamos, y lo digo por experiencia propia, yo quería hablarle a todo el mundo de Jesucristo y vestirme como me habían dicho, ya tiene que cambiar. Bueno, yo empecé, algunas cosas no podía, pero bueno, pero sí quería en toda parte y hablarle en la clase a los niños, a los padres, a todas partes. Y yo me pongo, de ese tiempo acá, yo digo, no, ya, pues ya hablo, sí, pero con ese mismo ímpetu y ese afán ya no es lo mismo. Y uno mismo se pone a pensar, ¿por qué, Señor? ¿Sí? ¿Por qué? Y es que ahí es donde lo que yo estaba diciendo, Doris, que hay pecados que uno ni siquiera todavía los ha identificado. Entonces, fíjate que aquí nos están mostrando algo que uno dice, uy, perece. Y el ejercicio que está haciendo Tommy es que cada uno nos miremos. Miren, hermanos, que a veces hay casos
Y este caso es peligroso porque a veces las oportunidades, los beneficios, digamos, y eso o por lo menos yo lo vi mucho, económicamente demasiado bien y todo demasiado, eso es un peligro. Entonces uno a veces en la iglesia, una vez hablábamos, me acuerdo tanto con Tommy y Jessica, que uno veía que sin querer eso fue algo que aprendimos en la iglesia. No, pero es que ese hermano está siendo bendecido económicamente grandemente, mire cómo va, que fluye, que fluye, que fluye. Y uno dice, oiga, mientras tanto yo no, o sea, ¿en qué ando mal? ¿Y por qué aquella persona va tan bien? No, eso es, hermano. Entonces, esas son los sofismas, esas son las cosas en que el enemigo nos ha hecho enfocarnos donde no es. Entonces, muchos quizás hemos caído y creemos al ver una vida exitosa y vemos una fachada demasiado perfecta y que todo está bien. ¿Me hago entender? Y eso lo que uno puede hacer es mirarse uno mismo también en hasta qué punto mi fachada ha sido perfecta y tengo estos serios problemas que ha hecho que esos pecados acariciados y mis debilidades haya hecho menguar el amor, mi primer amor hacia Jesús. Sí, y miren la fecha. 7 de junio de 1887. ¿Cuál era la condición de la iglesia en ese momento? Mire. La misma nuestra, diría yo. Justo antes del 88. Voy a recibir el mensaje, Tommy. Sí, es que mira, no, acá no es una evidencia de cómo estaba la iglesia y para recibir el mensaje de justificación por la fe, que era la solución, ¿no? Es la solución. Y nada, miren. Por eso ahí, en esa condición, no se podía terminar llamemos el mensaje del tercer anhelo, o sea, se necesitaba poder de lo alto. Entonces, por eso es que las historias que nos dejaron en el pasado es para que nosotros no las repitamos. Así es. Bueno, hermanos, esperemos que el Señor nos haya iluminado con esto y nos pongamos a esta tarea. Alcira, ¿nos podría despedir en oración, por favor? Bueno, vamos a ponernos de rodillas los que puedan. Papito Dios, gracias Señor por un sábado menos en la tierra. Gracias porque hoy tú nos acompañaste, Señor, a cada uno de los que hemos estado aquí escuchando tu palabra. En La Verdad os hará libre desde que inició hasta ahora que termina el servicio de la mañana. Gracias, Señor, porque nos has revelado grandes cosas, has mostrado nuestra condición, nos has revelado que ha menguado nuestro amor hacia ti, pero que tú estás ahí, Señor, a la puerta, presto, para que nosotros te abramos la puerta y tú puedas también, Señor, cenar con nosotros, porque esta es la última obra, Señor, la última generación y la última iglesia, Señor, de todo este gran conflicto cósmico y mundial, Señor. Estamos a las puertas donde toda esta gran historia va a terminar. Tú quieres llevarnos, Señor, contigo en las nubes de los cielos, al nuevo cielo y a la nueva tierra contigo. Pero como tú un día me decías, hoy no lo estás diciendo, Señor, si no nos prepara, no vamos a estar listos. Y tú nos quieres contigo en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Por eso, Padre, te pedimos perdón por esos pecados acariciados que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, por esta mundanalidad que quizás nos consume, nos lleva a cada uno de mil maneras, Señor. Quizás hoy, como dijo Tommy, identificó 3, pero sería bueno que tú nos ayudaras a identificar cuántos más hay, aparte de lo que cada uno hemos identificado. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, pero en mi corazón está tan agradecida a ti, Señor, porque cada vez que tú nos muestras nuestra condición, mi corazón se alegra porque nos estás preparando para llevarnos contigo en las nubes de los cielos. Amén. Danos de tu poder, Señor, de lo alto, danos de tu espíritu, danos colirio, Señor,
Permita que nuestra vida no siga siendo igual. Quizás, Señor, muchas veces aquí en el grupo de la Verdad Será Libre hemos dicho que vienen situaciones difíciles. Quizás nos asustamos un momento y todo vuelve otra vez a la normalidad, Señor. Así fue en la época de Noé. No permita que esto pase más en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender que tú estás a las puertas y que nosotros estamos bastante quedadas, Señor, y quedados. Tú vas a terminar esta obra con los que se quieran levantar y decir, heme aquí, envíame a mí. Amén. Permita, Señor, que cada uno de los aquí oyentes podamos contemplarte, podamos fijar tus ojos en ti, para que día en día, Señor, nos parezcamos cada vez más a ti. Permita, Señor, que haya valor en nuestra vida, haya gozo de volver a hacer tu obra con ese primer amor en el que hacíamos. Si estamos cómodos, Señor, inquiétanos y quítanos toda tranquilidad y comodidad, Señor, si es posible. Y si es posible, Señor, conforme a la comodidad que nos haya dado, permita, Señor, que podamos honrarte y glorificarte con ella. Permita que podamos compartir con los hermanos y con las personas que tú pones en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, también por todos los privilegios que das a nuestra vida, aunque no los merezcamos. Señor, danos de tu espíritu nuevamente y levántanos con tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.